conocimiento se refiere, porque este Evangelio de Juan, al igual que estudiamos Mateo, Mateo representa a todos los hipnóticos. Juan, como comentamos en la clase anterior, es un evangelio escrito para creyentes y tiene algunas particularidades, como que es el evangelio más filosófico y también es el evangelio más espiritual. Y en tal sentido, nosotros como creyentes tenemos que buscar inspiración, revelación, motivación cuando venimos a estudiar este evangelio, lo cual es muy importante. El evangelio de Juan es el más profundo y más espiritual de los evangelios. En efecto, a través de cada uno de sus 21 capítulos, Juan nos habla de Jesús como el Hijo de Dios y nos habla también de la necesidad de creer en Él para ser salvos. El tema de redención es crucial en este evangelio, pues Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Por esto Juan presenta a Cristo como el gran yo soy y además presenta los grandes títulos divinos de Cristo. Yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, el camino de la vida, etcétera. Juan además en cada capítulo nos presenta las grandes demandas de Jesús, tanto para los lectores de la época como también las grandes demandas que Dios tiene para nosotros, los lectores modernos de este evangelio. De esta forma, este evangelio nos hace un llamado a reflexionar sobre nuestra vida espiritual a la luz de las demandas de Dios y a medir nuestra fe ante las grandes expectativas de este evangelio y del reino de Dios. Vamos a presentar la profundidad de Juan, una particularidad, y es que Juan hace un contraste siempre, una comparación, combina lo que es un milagro con un discurso de Cristo. Y de esta forma hay un contenido subyacente en cada capítulo de Juan que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que contemplar. El capítulo 1, por ejemplo, vimos la semana pasada que presenta grandes temas teológicos. En este prólogo, que son los primeros versículos de Juan, abarca el capítulo 1, verso 1 hasta el 16. Ahí aparece hablándome sobre la preexistencia de Cristo, la deidad de Cristo, y por eso comienza este evangelio hablándome de que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este concepto de verbo o logos ya lo hablamos en la primera clase y por lo tanto no vamos otra vez a ir sobre lo mismo. Simplemente remitimos a los primeros contenidos para que aquellos que no conocen qué significa en el término filosófico la palabra logos o verbo, amén, se vayan a él. Lo importante teológicamente hablando es que presenta a Cristo como la encarnación de Dios, el cual es la base de la cristología bíblica. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se encarnó, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, una gloria llena de gracia y de verdad. Cristo se presenta, por lo tanto, como la revelación del Padre. Y este primer capítulo comienza hablando de que hace falta una nueva revelación. La nueva revelación que había prometido desde antemano a través de los profetas antiguos, ahora se revela a través de Cristo Jesús, como también lo expresa el autor de Hebreo, que antes nos habló por medio de los profetas, pero ahora Dios nos está hablando directamente a través de su Hijo. Juan en este primer capítulo dice, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, oiga, dice que está en el seno del Padre. A pesar de que Jesucristo estaba con nosotros en la tierra, Juan da por sentado que está en el seno del Padre. Él ha declarado y él ha revelado al Padre. Y por esa razón, las demandas de Dios para la generación que Juan escribe son muy particulares. Por ejemplo, el capítulo 1 me está hablando de la necesidad de una nueva revelación.
Esa nueva relación puede llamarle nuevo pacto, nueva alianza, y de hecho los profetas antiguos hablaron de ese nuevo pacto, que yo escribiré mi ley en sus corazones, no la escribiré en tabla de barro, ni en tabla, diríamos, de piedra, sino que la voy a escribir directamente en sus corazones de tal forma que no tendrá necesidad de que nadie les enseñe, porque mi palabra estará ahí. Y esto me está hablando de un nuevo pacto, una nueva revelación de parte de Dios, lo cual sería en el tiempo del fin. Y por lo tanto, en este capítulo, los temas que podemos leer son los siguientes. Jesucristo es el verbo de Dios, que eso está en el prólogo, los primeros 14 versículos, 18 versículos es el prólogo. El verbo existía desde el principio porque estaba con el Padre. En él estaba la vida y la vida la luz del mundo. Aquel verbo se hizo carne y manifestó su gloria y vino aquel verbo y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Por lo tanto, Jesucristo es la revelación del Padre. Y eso es lo que me está hablando este capítulo 1. Y en este capítulo 1, los primeros 18 versículos, que es el prólogo, me habla de este concepto de que Jesucristo es la revelación del Padre. Igual que tal vez me habla Colosense, que si vamos a Colosense capítulo 1, también este libro me va a hablar el apóstol Pablo, ya no Juan, me va a hablar en ese sentido de que Cristo es la revelación del Padre. Dice Colosense 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es que hereda toda creación. Toda la creación por Él fue hecha y para Él fue hecha. Y por eso es el primogénito, porque hereda, tiene la potestad sobre toda la creación. Y dice el versículo 16 de Colosense, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas. Él es el creador y también Él fue creado. En Él todas las cosas de las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, por Cristo, por medio de Cristo, que es el verbo, que es la palabra, y para Él, como es el primogénito de toda creación. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten porque Él es Dios. Él sostiene todas las cosas. Entonces, así como Pablo, el autor de Colosenses, me habla de esta expresión, también el autor de Hebreos, capítulo 1, me habla acerca de Cristo, que es la revelación del Padre. Hebreo 1, verso 2, el cual, perdón, Hebreo 1, 2, y en estos postreros días nos habla por medio del Hijo. Y comenzamos leyendo el primer versículo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por medio de nuestros padres y de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por eso se llama primogénito, porque fue constituido heredero de todo. Y quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, ese es el logos, amén, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Así que Juan, en este primer capítulo y en estos primeros 18 versículos, que es el prólogo, me está hablando de una gran verdad y es la necesidad de una nueva revelación. ¿Por qué? Porque la revelación anterior, el pacto anterior, era débil, era insuficiente, era un pacto provisional, era un pacto preparatorio para la gracia. Y venida la gracia, ya lógicamente ese pacto no es necesario, como el autor de Hebreo en el capítulo 9 y 10, así mismo lo explica, la necesidad de un nuevo pacto. Y esto es lo que presenta en este primer capítulo, esta gran verdad. Jesucristo, el Logo de Dios, ya lo vimos.
el concepto filosófico del logo, platónico y otros conceptos. La primera reflexión sobre Jesús, lógicamente, está ahí. ¿Qué encontramos? Encontramos dos testimonios poderosos de nuestro Señor Jesucristo que dice, escuchad los testimonios. ¿Qué testimonio tenemos que escuchar? El testimonio de Juan el Bautista. Amén, que declaró y dijo, pues yo me envió el Padre para yo bautizar en el Jordán. Y me dijo, aquel que tú vieres que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, este es mi hijo, porque tenía que proclamar quién era el Hijo de Dios. Por eso dice, aquella voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y Juan da ese testimonio poderoso, pero también Juan es que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese testimonio poderoso de Juan el Bautista y también el testimonio de los primeros dos discípulos lo encontramos en este capítulo, en el capítulo 1. Ahora, ¿qué encontramos más adelante? El testimonio, por ejemplo, de dos discípulos. Encontramos en el capítulo 2, el primero que encontramos, léanse conmigo, abran su Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Usted va a encontrar, amén, un milagro, el primer milagro de Cristo. ¿Cuál es? Las bodas en Caná de Galilea. ¿Qué pasó en este momento? En ese evento, Jesús transforma el agua en vino. Entonces, me está hablando espiritualmente de algo, ese milagro que hizo Cristo, Jesús transformar el agua en vino. Después de esto, ¿qué hace Jesús? Purifica el templo, que es la primera purificación del templo en Jerusalén, ¿correcto? Y después, ¿qué encontramos? La conversación de Jesús con Nicodemo, que le habla sobre la necesidad de un nuevo nacimiento, de nuevos comienzos. Y precisamente tenemos que ver en este evangelio, los capítulos 2 y 3, que me está hablando de la necesidad de nuevo comienzo. El tema general es necesidad de nuevo comienzo. La boda en Caná de Galilea que transformó el agua en vino, me está hablando de una reforma, no que hace un cambio, hace falta, es necesario un cambio sustancial, no solamente una reforma superficial. O sea, estas visiones es como si fuesen visión del Apocalipsis. Estas visiones, tenemos que reinterpretar cada narración, cada milagro, cada discurso del Evangelio de Juan y ver detrás de ello qué es lo que Dios está demandando para cada uno de nosotros. Hay una agudeza, una profundidad espiritual que muchas veces pasamos por alto al leer o a estudiar este evangelio. Las bodas de Caná de Galilea, ¿qué hizo Jesús? Transformó el agua en vino. ¿Tipo de qué? Tipo de la regeneración, tipo del nuevo hombre, tipo del nuevo nacimiento. Amén. Ese milagro es tipo del nuevo nacimiento. Y por eso cuando fue al templo, purificó el templo, que también es tipo de nuevos comienzos, de grandes reformas espirituales. Y esto se concreta con la entrevista de Jesús con Nicodemos, que le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, estos tres escenarios que comienza Juan a describir en el capítulo 2 y 3, me están hablando de que necesitamos nuevos comienzos. Estos temas plantean en su conjunto lo inadecuado que es el judaísmo, porque está hablando a los lectores primeramente de la época, ya el judaísmo rancio, el judaísmo ineficiente, que carece de verdadero poder para transformar vidas, para transformar personas, de poder para dar vida, porque el judaísmo, la ley de Moisés, no da vida, lleno de tradiciones muertas, lleno de prácticas superficiales, de sacrificios que no tienen significado, que no tienen sentido y que Dios no está demandando, como dice el profeta Isaías. ¿Quién ha demandado esos sacrificios en vuestras manos? Y es lo que está presentando en estos dos capítulos de la necesidad de nuevos comienzos. Este capítulo 2, por lo tanto, tiene grandes temas teológicos. Primero, en las bodas de Caná de Galilea,
Cristo se presenta como el Dios todosuficiente, igual que el Dios del Antiguo Testamento de Génesis 22:14. Jehová Jireh, al convertir las aguas en vino y proveer alimentos en abundancia. Ese es el mismo Dios que se manifestó en el desierto, haciendo brotar agua dulce de la peña, que alimentó al pueblo con el maná, y eso es la multiplicación de los panes. Y el mismo Dios que en Oret hizo brotar igualmente agua de la peña. Y este Cristo manifiesta su identidad con el Padre en este primer simple milagro de las bodas de Caná de Galilea. Amén. En estas bodas convierte el agua en pan. Algunos se preguntan y dicen, ¿por qué Jesús su primer milagro lo hace en una boda? ¿Qué lugar tan poco apropiado para el primer gran milagro del Hijo de Dios? ¿Y por qué el vino y no otra cosa? Lógicamente, la boda es un simbolismo entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento, y también porque Israel se presenta como la esposa, la novia de Cristo, y ahora en el Nuevo Testamento la boda es un simbolismo de la unión de Cristo con su iglesia, y eso lo encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. Y cuando el apóstol Pablo habla sobre la comunidad matrimonial, también habla de que Cristo es la cabeza de la mujer, de todos nosotros, y que la mujer debe respetar a su marido, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a la iglesia, nosotros los varones tenemos que amar y entregarnos por nuestras esposas. Dice, pero más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, hablando de ese gran simbolismo espiritual, de esa unión matrimonial entre Cristo y su iglesia, la cual no podemos jamás pasarla por alto. Así que no encontramos nada inadecuado para nosotros, nada inadecuado en lo absoluto. Este primer milagro en una boda, porque la imagen de la boda, el tipo de boda, es un simbolismo de gran profundidad espiritual. Y por no decir el vino, que el vino también tiene un gran significado espiritual. El vino nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Y así como Cristo estuvo, siempre decimos en las bodas cristianas, como Cristo estuvo en las bodas de Caná de Galilea, también con nosotros en esta boda que hoy estamos oficializando. Lógicamente, todo hogar, toda familia, todo matrimonio necesita a Cristo en el hogar. Por lo tanto, esta simbología del primer milagro de Jesús en una boda, creo que tiene un significado especial y así debe ser. La transformación del agua en vino. Cristo se presenta como el gran yo soy, el gran Dios todo suficiente, el gran Jehová Jireh del Antiguo Testamento, encontramos en Génesis 22:14. En la purificación del templo, que es el segundo relato que está en el capítulo 2, Jesús cumplió una profecía mesiánica que se encuentra en el Salmo 69:9, que dice, el celo de tu casa me consume, y mostró, por lo tanto, su autoridad como hijo de Dios, como unigénito del Padre. Y finalizando este capítulo, Cristo da un discurso y dice que Él conoce a todos los hombres y que no hay que decirle lo que está en el corazón del hombre porque ya Él lo conoce. Y de esta forma, Él se manifiesta otra vez más como ese Jehová del Antiguo Testamento que conoce y escudriña los corazones de todos los seres humanos. El capítulo 3 también tiene grandes temas teológicos y lógicamente abriendo aún nuestras Biblias vamos a ver Jesús y Nicodemo. Y recordemos que Juan presenta grandes encuentros de Jesús. El primer encuentro de Jesús, encuentros privados de Jesús, es Jesús con Nicodemo. En el capítulo 4 hay otro encuentro privado de Jesús con la mujer samaritana. Y así a lo largo de la narración de este libro vamos a ver varios encuentros de Jesús con algunos personajes que están descritos en este evangelio. En este primer encuentro de Jesús, Jesús con Nicodemo, el tema principal es el nuevo nacimiento o la regeneración espiritual.
Y este tema es crucial porque ya no estamos hablando nosotros de un rito de iniciación como tenían los judíos en el Antiguo Testamento, de hacer prosélitos. No, no estamos hablando de este rito de iniciación. Se puso y se estableció el bautismo en agua como señal de iniciación también, lógicamente, pero ese bautismo en agua era un símbolo del nuevo nacimiento o de la regeneración espiritual. Y por eso es que dice que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Juan capítulo 3, amén, verso 3 en adelante, si pueden leerme, amén, se los voy a agradecer. Juan capítulo 3 verso 1, mejor comencemos por el 1 hasta el versículo hasta el versículo 13, si es 13, correcto. Si no pueden leer, se lo voy a agradecer. Amén, pastor. Ingrid. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y y no recibís nuestro testimonio. ¿Hasta el 11? Siga hasta el 13. Ya. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En esta conversación de Jesús con Nicodemo, hay grandes verdades que son reveladas. Muchas veces nosotros, viéndolo superficialmente o analizando el texto, nos preguntamos quién era Nicodemo, un principal, un príncipe entre los judíos. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Vino secretamente a donde Jesús, tal vez porque no quería ser visto o porque era uno de esos discípulos ocultos de Jesús que por temor a los fariseos y por temor a su posición no se atrevían a confesar a Jesús públicamente. Este vino con una gran inquietud, no vino con una gran inquietud, más bien vino pues con una, digamos, con una gran curiosidad. Quería conocer personalmente a Cristo y por esto le dijo, maestro, bueno, qué tremendo saludo. Nadie, un saludo tremendo, muy lindo. Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. No lo está reconociendo como el Mesías, simplemente lo está reconociendo como un profeta y que Dios estaba con él. Y Jesús, lógicamente, no aceptando adulación, no aceptando, diríamos, el homenaje de Nicodemo, le dice una gran verdad, declara una gran verdad, porque Jesús conoce
los corazones, y está hablando al corazón de Nicodemo. De cierto te digo, tal vez un hombre justo, tal vez un hombre que está mortificado por agradar a Dios, tal vez quería acercarse a Dios y quería saber cómo agradar al Padre. Y él le dijo, te digo que nadie, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, Dios no tiene hijo por herencia. No porque tú eres descendiente de Abraham, tú vas a heredar el reino de los cielos. No es por linaje, no es por sangre, como lo estableció Juan, comenzando en el primer capítulo, que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a todo aquel que les reciba, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser hecho. Estamos hablando en el capítulo 1, versículo 11 en adelante. Les dio derecho de ser llamado hijo de Dios. Verso 13. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios no está buscando descendencia según la carne. Dios está buscando descendencia espiritual. Y esa descendencia espiritual de Cristo es la cabeza de esa descendencia espiritual. Y para nosotros estar en Cristo tenemos que nacer de nuevo. Y ahora Cristo ha implantado en nosotros la semilla de una nueva vida. Nos ha dado un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento que nos ha dado Cristo, tenemos que cultivarlo grandemente. Ahora, entender la naturaleza de ese nuevo nacimiento, Jesús está hablando aquí con Nicodemo sobre ese particular. Nicodemo, un maestro de la ley, un sabio, un fariseo, alguien que se enseñaba, que se sentaba a dar cátedras a aquellos que no conocían la ley. ¿Cómo es posible que no entendiese lo que Cristo estaba hablando sobre el nuevo nacimiento? O sea, ¿por qué no lo entiende? Y Cristo le habla, amén, no te maraville que te dije, necesario hacer de nuevo. Y habla naturaleza del que es nacido nuevo. Oiga que el viento sopla, ¿verdad? De donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas, porque el nuevo nacimiento es espiritual, no se percibe, es desde adentro hacia afuera, hacia afuera. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque no es un nacimiento de sangre, no es un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual, que su proceso es escondido en secreto desde lo más profundo de nuestro corazón, y por eso le llama regeneración. Entonces, mire qué grandes verdades le tira Cristo a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando de sí mismo. Está hablando de que Él es el unigénito del Padre que vino a encarnarse. Y dice, el Hijo del Hombre, así mismo se llama el Hijo del Hombre, pero fíjese, dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ¿cómo es posible que Cristo diga que Él está en el cielo si estaba hablando con Nicodemo? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Cuál es el concepto que usted ve? El Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, tenía una posición en el cielo. A pesar de que estaba físicamente con nosotros, aún mantenía su posición de autoridad en el cielo. Y por eso es que decimos que es 100% hombre y 100% Dios, porque aunque se despojó de su gloria, no se despojó de su deidad y seguía siendo Dios. Y por eso Él se llama a sí mismo que está en el cielo. Y fíjese una gran verdad que es relevante. Verso 14, 15, 16. Si me puede leer otra vez, ya en su conjunto. Amén, Ingrid, comenzando con el verso 14. Amén. Una gran verdad cristológica. Amén. Verso 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para Amén. que O todo... la pregunta es, ¿alguien recuerda cómo Moisés levantó una serpiente en el desierto? Sí, ¿Qué eh, pasó? pasó que como los hombres pecaron, Israel pecó, Dios sí, envió un castigo.
Sí, y había una gran mortandad acabando con el pueblo. Moisés ora al Señor y el Señor le da instrucciones de hacer una serpiente de bronce, sí, ¿correcto? sí. Esa Y serpiente de bronce era tipo de Cristo, ¿correcto? Pues aquí lo está hablando. Así que esa serpiente de bronce fue levantada y Moisés declaró que todo aquel que fuese mordido por serpientes, ¿verdad? Que fuera envenenado y que observara esa serpiente de bronce levantada en un pedestal en el desierto, el veneno que había inoculado las serpientes en su cuerpo se iba a neutralizar y ellos iban a vivir. Correcto. Eso fue lo que ocurrió en el desierto. Y aquí dice Cristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto para darle vida a aquel que la vea, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea expuesto, visible a la vista de todo, para que todo aquel que en él crea, viéndolo, porque era por la fe, no que era serpiente de bronce, era un metal que no aparecía, que era extraterrestre, no, era por la fe, un contacto de fe, un contacto por la vista, por la fe en ese Cristo que iba a venir tal vez 2000 años en el futuro, por la fe en esa simbología sería sanado. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la gran declaración de Juan 3:16. Léame, Ingrid, Juan 3:16 dice. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, mire cuál es la gran condenación, versículo 18. La gran condenación es que el Hijo del Hombre vino al mundo. ¿Y qué pasó, hermana Ingrid? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es para que meditemos en la incredulidad, en la falta de fe. No nos condenamos tal vez por nosotros haber pecado deliberadamente. No es tanta esa la condenación. No nos condenamos tal vez porque nosotros no seamos lo suficientemente buenos, justo. La condenación principal es por no haber creído en esa luz que vino al mundo. Y los que amaron la verdad vinieron a esa luz, pero los que no amaban la verdad se apartaron de esa luz para que esa luz no los alumbrara. La gran pecado es la incredulidad, porque cuando creemos, todos los demás pecados son perdonados, excepto el pecado de la incredulidad, no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero, como dice las escrituras. Es el peor de los pecados que nosotros podemos encontrar. Así que este primer capítulo tiene esa gran verdad. Y fíjese, una reflexión para nosotros, una gran reflexión. Me habla del nuevo nacimiento, me habla de la regeneración espiritual, me habla de que Dios me ha dado vida nueva, pero esa vida nueva, amén, debo yo cultivarla. Esa vida nueva que he recibido, amén, debo yo, diríamos, hacer que crezca en mí, porque hay muchos hábitos, hay muchos patrones, hay muchos, diríamos, caracteres que aún tengo del mundo y a pesar de que ya he recibido una vida nueva en Cristo Jesús, sin embargo, tengo que pasar por un proceso de yo ir creciendo en Cristo y muriendo aquel viejo hombre o aquella vieja criatura. Dios implantó, he creído en Cristo, levanté mi mano, lo acepté de todo corazón, implantó una nueva vida en mí, pero sin embargo, tengo unos caracteres, tengo comportamiento, tengo hábitos que son de acuerdo al mundo, que no le agradan al Señor. Y tengo que, en la medida que Cristo se forma en mí, debo yo adaptándome a esa imagen del hombre perfecto que es Cristo Jesús.
¿Cómo yo logro? ¿Cómo yo logro seguir fortaleciendo ese acto inicial de Dios? Porque el nuevo nacimiento es un acto inicial de Dios. No es que ya soy perfecto, tan pronto nací nuevo, no es que ya soy perfecto, no es que ya soy completamente santo, no lo soy, tengo defectos, tengo imperfecciones, simplemente es un acto inicial de Dios, de que Dios ha implantado la semilla de la nueva vida en nosotros, pero aún tengo caracteres, tengo temperamento, tengo, diríamos, muchas cosas que traigo del mundo, muchos hábitos que traigo del mundo y que lógicamente debo de ir, no sé, reemplazando por virtudes teologales, ir reemplazándolo. Lo hacemos de inmediato, lo hacemos progresivamente. Hay cosas que las hacemos de inmediato cuando comenzamos nueva vida en Cristo Jesús. Correcto. Hay cosas que no apartamos de inmediato, pero fíjese cómo es la cosa. La regeneración es el acto inicial de Dios, pero tengo que comenzar a pensar espiritualmente, tengo que cultivar lo espiritual y todo cambio comienza con mi mente, con mi corazón y debo comenzar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, de los que piensan en la carne y los que piensan en el espíritu, de la mente espiritual y de la mente carnal. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 12, amén, que nuestra devoción y entrega a Dios es poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo y nosotros renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que usa un verbo llamado metanoia o cambio de mentalidad como sinónimo de regeneración espiritual. Y ese cambio de mentalidad es que va a producir en nosotros esa criatura que va a agradar a Dios. Se habla entonces de que sí podemos nosotros agradar el nombre del Señor. Y ese es el gran tema y verdad de Jesús y Nicodemo en el capítulo 3. Y ese gran tema nos habla a nosotros hoy en día y nos pone a reflexionar. ¿Hemos nacido realmente nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Es una perfección absoluta del cristiano? ¿O simplemente es la parte, la obra inicial que Dios hace en nosotros y que requiere de nuestra colaboración? Porque ya Dios me ha hecho nueva criatura, pero tengo muchas cosas que son del mundo que debo de ir dejando o debo dejarla radicalmente. Ese cambio que se va a operar es de inmediato. El apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero realmente todas las cosas son hechas nuevas, ya son nuevas en mi vida, ya no miento, ya no tengo celo, ya no siento ira, ya no siento pasión, o sea, ya estoy completo en Cristo Jesús, sí estoy completo en Cristo Jesús, pero hay cosas que tengo que dejar lógicamente y que tengo que colaborar con el Espíritu Santo, que éste habite en mí para que se vaya formando Cristo en mi vida. El nuevo nacimiento es el acto inicial de Dios de implantar nueva vida en nosotros, pero ahí se regenera un compromiso espiritual de nosotros ir adecuándonos a la palabra de Dios, siendo dóciles al Espíritu Santo para que ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre continúe creciendo en nosotros hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Tal vez nunca lleguemos a ser perfectos en esta tierra. El apóstol Pablo aún manifestó, no es que ya yo lo haya alcanzado, pero yo prosigo hacia la meta, me extiendo hacia adelante, no me canso, aunque caiga, me levanto y creo que tenemos que levantarnos una y otra vez, como dice la escritura, aunque caiga 7 veces el justo se levantará, porque nunca nos haremos por vencido. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8 también, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo Jesús? Y esa resolución de seguir a Cristo a todo costo es lo que implica el nuevo nacimiento o la regeneración. Es compromiso, que usted se comprometa con ese acto inicial de Dios que es el nuevo nacimiento. Si no hay un compromiso con ese nuevo nacimiento, entonces no estamos en nada y tenemos que comprometernos con ese nacimiento.
El capítulo 4 y 5 nos habla de la necesidad de un nuevo templo y también de nuevos adoradores. Recuérdese, capítulo 2 y 3 me habló la necesidad de nuevos comienzos. Y fíjese cómo comienza: transformación del agua en vino, purificación del templo y la conversación de Jesús con Nicodemo, que los tres puntos me hablan exactamente del mismo factor espiritual. Ahora Jesús se entrevista con una mujer en Samaria y también tiene una conversación con la mujer de Samaria. Pero aparte de la conversación con la mujer de Samaria, amén, ¿qué encontramos ahí en estos dos capítulos? Grandes milagros de parte del Señor. Jesús sana al hijo de un noble, Jesús sana a un paralítico de Betesda y también declara su autoridad como hijo de Dios. En esta conversación de Jesús con la mujer samaritana se plantea lo inadecuado de la adoración dentro del judaísmo. Con esta mujer ocurre una cosa extraña. Samaria, un país, diríamos, espiritualmente inhóspito, desierto, donde no hay revelación de parte de Dios, donde se han apartado de la adoración verdadera. Jesús va al pozo de Jacob y allá se encuentra con este personaje extraño, con esta mujer, amén, que ha tenido no sé cuántos maridos y el que tenía tampoco era de ella. Óigase todo esto, lógicamente que era una mujer pecadora. Al de Dios, a Cristo revelarle todo lo que estaba en su corazón, pues Dios conocía lo que estaba en su corazón. Ella entendió que estaba hablando con un profeta y se manifestó de esa razón, porque yo sé, ella me dice, ¿cómo tú me hablas si tú eres judío? Cuando los judíos y los samaritanos no se tratan. Esa es la primera inquietud de ella. Amén. Entonces la segunda inquietud es, me parece que tú eres profeta, porque solamente un profeta hubiese escudriñado mi vida, que no te la he contado. Amén. Y tú ya la conoces. Y lógicamente dice otra tercera inquietud, porque ustedes, los judíos, dicen que a Dios, la preocupación de ella es dónde adorar a Dios. Él es profeta. El que está hablando conmigo es profeta. El que está hablando conmigo me ha dicho que tiene una agua que nunca se acabará, que salta para vida eterna y que si yo le pido esa agua, siempre me la va a dar para que yo nunca tenga sed. O sea, se nota que es un profeta. Me está hablando del agua de vida. Me está hablando de una adoración espiritual profunda, genuina. Y ella entendió que se trataba del acto de adoración. Y por eso es que ella dice, ¿dónde debemos adorar al Padre? ¿Cuál es la religión verdadera? Ustedes dicen que es en Jerusalén. Nosotros, que somos samaritanos, decimos que en este monte de Samaria es que se adora al Padre. Pero cuando venga el Cristo, Él nos va a declarar, porque aún tenían esperanza en el Cristo, tanto los samaritanos como los judíos tenían su esperanza cifrada en el Mesías prometido. Cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar dónde tenemos que adorar. O sea, el punto clave aquí, esa agua que salta para vida eterna, ya entiendo que es producto de una adoración que fluye en mi interior y que yo debo ir a buscar esa fuente de agua. Pero ¿cuál es la fuente? El monte de Samaria, el monte de Jerusalén. Y ahí le contesta Cristo la necesidad de nuevos modelos de adoración. Así que lógicamente, el modelo de adoración samaritano jamás se podía acercar al verdadero. Y tampoco se rechaza el modelo de adoración que representa, en este caso, el monte de Jerusalén, porque tampoco es apropiada. ¿En qué se basa la adoración en el templo de Jerusalén? En sacrificio de animales, en expiación continua, en derramamiento de sangre. Ahí se centra lo que es el rito principal de la adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Cristo vino como el Cordero de Dios a dar su carne, su cuerpo, su sangre, como restitución, como pago de los pecados de toda la humanidad. Por eso dice Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que Cristo le dice claramente, ya leyendo el capítulo 4, verso 21, si de hermana Elizabeth puede leer, eh, Juan capítulo 4, verso 21 hasta el 24, hasta el 26. Amén, pastor. Amén. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Esa fue la gran revelación. ¿Creyó ella que Jesús era el Cristo? Pregunto. Pues yo Sí creo que sí, creyó. pastor. Yo creo Amén. que sí. Amén. De inmediato corrió a Samaria a contarle a todos lo que le había pasado y a contar la conversación que tuvo y presentarlo. ¿No será este el Cristo? O sea, vean ustedes que para mí entender, este es el Cristo que ha venido. Y lo que me está hablando ahora, ¿qué me está hablando en este capítulo 4? Necesidad de un nuevo templo, que el cual es Cristo, necesidad de una nueva adoración. O sea que ya la adoración antigua del Antiguo Testamento queda obsoleta. ¿Por qué? Porque ahora Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. En efecto, la hora había llegado en que la adoración va a tomar un carácter universal. Ya no sería el centro de adoración exclusivo Jerusalén y el templo de Jerusalén, donde todo el mundo tiene que ir todos los años a Jerusalén a adorar a Dios. No, no, ya no lo sería. La adoración tiene un carácter universal y eso es lo que está presentando Juan, el carácter universal de la adoración, quitando el ropaje judío, se hace mucho más espiritual, más sincera, más honesta. Dios está buscando ahora adoradores que le adoren con integridad, en verdad, con sinceridad, desde lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que dice este texto. Ahora el templo no es Jerusalén, es Cristo, el cual está sentado a la diestra de Dios. Y los adoradores que Dios demanda somos nosotros, que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, en cada servicio, sea una verdadera experiencia espiritual con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Un nuevo modelo de adoración, un nuevo patrón de adoración, alejado de esa adoración antigua que representa el Antiguo Testamento. Yo sé que hoy en día muchos están buscando los modelos de la antigua adoración porque hay varios modelos de culto. El modelo de culto del Antiguo Testamento, el modelo de culto del tabernáculo, el modelo de culto diríamos, del templo, el modelo de culto de la sinagoga y el modelo de culto de la iglesia primitiva. Son 4 modelos de culto que encontramos en la Biblia, que podemos seguir su patrón, pero muchos lamentablemente están buscando los modelos del Antiguo Testamento, los modelos del templo. Amén. Cuando ya esos modelos no son hábiles para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está declarando públicamente que él está buscando un nuevo patrón, un nuevo modelo de adoración
distinta a la del Antiguo Testamento. Tenemos que entender, hay cambio, hay transformación. Capítulo 1 me habla de necesidad de una nueva revelación que es Cristo Jesús que revela al Padre. El capítulo 2 y 3 me habla de necesidad de qué? De una transformación, de cambio radical que es el nuevo nacimiento, de una transformación rotunda como la conversión del agua en vino. Así también este cuerpo tiene que convertirse en espiritual. Eso el capítulo 2 y 3 me habla de esto. Ahora el capítulo 4 me habla de que Dios está buscando un nuevo modelo de adoración. Y creo que la iglesia debe meditar profundamente en esto que le estamos diciendo hoy. Nos hace falta un nuevo modelo de adoración. No copiemos del judaísmo antiguo, no copiemos ya del Antiguo Testamento. Ahora queremos el baile como si el baile es una cuestión del Antiguo Testamento. Creo que tampoco en el templo se bailaba, ni había danza, ni había ninguna de estas cosas. Eran cantores que había en el templo, no danza femenina, como ahora queremos llenar la iglesia con danza femenina. Nunca se permitiría tal cosa en un templo judío ni en una sinagoga judía. Simplemente, lógicamente, en festividades como una boda, tal vez se podía ver esta acción, o en la celebración de grandes victorias, tal vez se podía ver esta acción. Amén. Pero nunca con un carácter religioso, espiritual, como en un templo o en una sinagoga. Y ahí nos estamos confundiendo porque estamos tomando modelos de adoración hasta del mundo. No, no podemos tomar esos modelos de operación. Amén. La adoración ahora, Juan la presenta con un carácter universal y que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no hace falta un centro religioso. Sabemos que en cada país hay un centro religioso. En República Dominicana está la provincia de Altagracia y está el templo de Altagracia. Amén, que es un lugar de adoración para los católicos ir allá. Y aún hay un día nacional que se celebra, diríamos, esa festividad. Y en cada país hay una adoración. En este caso, nosotros entendemos que la adoración está centrada en Cristo Jesús, el cual es nuestro templo. Y por eso dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esa es la promesa que Él nos está dando. No hace falta un lugar sagrado, no hace falta ir a un monte, no hace falta ir a un lugar de presencia espiritual profunda para nosotros elevarnos a Dios. En cualquier parte tú te puedes elevar a Dios poniendo tu corazón y tu mente en la presencia del Señor. Y eso es que me está hablando, un nuevo modelo de oración que no tenga que ver absolutamente con nada de esto. Ahora, el capítulo 5 continúa el mismo tema, necesidad de nueva adoración, de un nuevo culto. Y ahora se plantea la necesidad de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él reciba, Él sea el objeto de nuestra adoración. En el capítulo 5, Jesús demuestra su autoridad como Hijo del Padre, amén, levantando al paralítico de Betesda, sanando al hijo del noble, amén, y declaró su autoridad de levantar, de juzgar, de levantar a los muertos. Y en este primer discurso Jesús dice que al igual que honran al Padre, el Hijo debe ser honrado, es decir, está hablando en esa adoración, amén, también incluye adorar al Hijo, como también declaró Juan 14:1, ¿verdad? Creed en Dios, creed también en mí. Amén. Y ahora dice el versículo 21. ¿Qué me dice el versículo 21? La autoridad del Hijo. Amén. ¿Alguien puede leerme ese texto? Capítulo 5, verso 21 hasta el 29. ¿Cuál es la autoridad del Hijo? ¿Por qué Jesús está exigiendo adoración? En el capítulo 4 nos habló la necesidad de una nueva adoración, de nuevos adoradores, de nuevo estilo de adoración. Y ahora el capítulo 5 me está hablando de que él exige, de que Dios exige que el Hijo sea también adorado. Amén. ¿Pueden leerme? Ingrid, por favor.
Juan 5, 21 hasta el 29. Mm. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como Óigase honran bien, al Padre, para que todos honren al Hijo como como honran al honran al Padre. Padre. Y esa es la clave. O sea, Él está exigiendo también que debe ser adorado. Todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Siga leyendo, hermana. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está hablando que el Hijo es la resurrección y la vida. Está hablando que todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, no está hablando de que será la voz del Padre, sino es la voz del Hijo de Dios. Que la resurrección tiene como, diríamos, tiene como agente, amén, principal, que es Cristo. Y los que estén muertos oirán la voz de Cristo y se levantarán de sus tumbas, uno para vida eterna y otro para confusión y condenación perpetua. Y por lo tanto, aquí en el capítulo 5, Jesús está exigiendo que todo honren al Hijo así como honran al Padre. Capítulo 4 y 5 me está hablando de una nueva adoración y está tomándole un carácter universal a esta adoración. Así que no tenemos que ir a una catedral, no tenemos que ir a un lugar sagrado, a un monte alto, a Jerusalén, a Samaria, simplemente en cualquier lugar que nos reunamos en su nombre, ahí Él está para bendecirnos, como dice la palabra. Lógicamente, que el capítulo 4, si vamos a escudriñarlo, tiene otras verdades teológicas. ¿De qué me habla también? Me habla que Cristo se reveló a la mujer samaritana como el Mesías, anunciado por Isaías y los profetas del Antiguo Testamento, mostrando el camino al Padre por medio de la verdadera adoración. Y a veces decimos, no, porque podemos adorar a Dios como uno le plazca. No, es que ya Dios ha trazado el modelo correcto de adoración. No podemos mezclar elementos paganos con elementos sagrados para adorar al Padre. Y lamentablemente nos gusta mezclar elementos extraídos del mundo o extraídos de otro culto, de otra religión, que se llama misticismo, para adorar al Padre. No debo adorar a Dios conforme al modelo sagrado y no conforme a lo que yo creo en mi corazón. Pero ahora lo que creemos es atraer personas a los cultos, a hacerlo visible, a hacerlo llamativo. Y no ese es el propósito. Nosotros somos llamados en Cristo Jesús para adorar a Dios. Es el propósito principal de nosotros, como declaró Cristo en la mujer samaritana. Se reveló como la verdadera adoración al Padre. Se revela como también como el Señor de las mies, porque al final del capítulo 5, Jesús mirando, amén, Jesús mirando al pueblo como estaba, amén, en el capítulo 4, como estaba el pueblo, amén, lo vio desolado, lo vio como sin pastor, amén. Él habla de que oremos porque las mies es mucha para que Dios envíe obrero a las mies. El capítulo 5 también tiene grandes verdades teológicas. Revela la autoridad de Jesús como hijo de Dios. Cristo declaró su poder
por medio de la curación del paralítico de Betesda, que nunca había caminado. Y le preguntaron con qué autoridad curaba en un día de reposo. ¿Y sabe qué respondió Cristo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué idea? Una idea que contrasta con la realidad. Digo, con la realidad que muchos creen, porque muchos dicen, pero Dios descansó el séptimo día. Es que Dios no ha descansado. Dios paró, terminó su creación el séptimo día, pero Dios no está descansando. ¿Quién sustenta el universo? ¿Quién sustenta las Pléyades, las galaxias que están en continuo movimiento? Es Dios que la sustenta. ¿Quién sustenta los animales del bosque, toda la creación preciosa, todos los seres vivos que existen sobre el planeta? Es Dios que la sustenta. ¿Quién sustenta, diríamos, la vida, la belleza de este universo físico conocido? Dios la sustenta. Es el sustento, sustenta el orden, la belleza. Su designio está presente en cada aspecto de la creación, y cada ley que hay en la creación, ya sea física, amén, son sustentadas por Dios. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros nos ofuscamos y pensamos que honramos a Dios observando estrictamente, legalmente, un día de descanso, tomando el modelo del judaísmo que toma el día de descanso. Nosotros pensamos que no podemos trabajar en cierto horario, en cierta cosa, o que no podemos hacer nada. Y Cristo, mira que declaró, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea que nosotros no podemos cohibirnos de hacer el bien, no importa qué día sea, porque el Padre no descansa. Amén, siempre está activo. Dios es espíritu, y como es espíritu, es activo, no descansa, no se fatiga, no le hace falta descansar para reponer fuerzas humanas. Declaró que el Padre le ha dado al Hijo autoridad para levantar a los muertos, y el que oyere su voz será levantado de la tumba. También tiene autoridad el Hijo de juzgar los pecados del mundo y de dar vida a quien él quiere, porque así como honran al Padre, también nosotros tenemos que honrar y venerar al Hijo de Dios. Capítulo 6, amén, el capítulo 6 me está hablando también de un tema espiritual profundo. Allá aparece necesidad de un nuevo alimento espiritual. Y comienza con un milagro extraordinario, la alimentación de los 5,000. Pero lógicamente, este milagro es un tipo de una enseñanza espiritual mucho más profundo. Alimentó a los 5,000. Amén. Multiplicó los panes y los peces. Otra vez Jesús se revela como el gran Jehová Jireh del Antiguo Testamento, que el Dios que proveerá, así como proveyó en el Antiguo Testamento, diríamos, pan, y proveyó también peces en el Antiguo Testamento, ahora ha multiplicado los panes y los peces. ¿De qué me está hablando en realidad? Él me está hablando de que Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el alimento espiritual verdadero. Y me está hablando de la necesidad de un nuevo alimento espiritual. ¿Por qué? Porque la ley no es un verdadero alimento espiritual. El judaísmo no era un verdadero alimento espiritual. Y por lo tanto, hacía falta un verdadero alimento espiritual. Amén. Este capítulo me habla de lo inadecuado de la ley como alimento espiritual, la necesidad de un nuevo alimento, Jesucristo, quien es el verdadero alimento y es el pan de vida que descendió del cielo. Este milagro, alimentación de la multitud, es un evento preparatorio del gran discurso de Jesús, el capítulo 6, que el verso 25 en adelante, que dice Jesús, yo soy el pan de vida. Eso es Juan 6, 25 al 71. Y ese discurso es muy lindo. Amén. 25 al 71. Un discurso bastante largo. Jesús, el pan de vida. Fíjese, ¿y por qué combinó Juan los capítulos milagros con discurso de esta forma? ¿Acaso es coincidencia que tengan los mismos temas? No es coincidencia. Es que está presentando un enfoque espiritual para que nosotros como creyentes reflexionemos, observemos estos temas.
y vayamos a buscar el significado espiritual mucho más profundo que tiene. Alimentó los 5,000. Amén. Luego Jesús da, después de este gran milagro, el gran discurso, Jesús el pan de vida. Vamos a leer este discurso, Jesús el pan de vida, Juan capítulo 6, verso 25 en adelante. ¿Quién puede leérmelo, por favor? Ingrid. Amén, pastor. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Amén. Trabajad, Parte un momento ahí. Viste, me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, cada milagro que presenta Juan es una señal espiritual profunda. Y Juan está entendiendo que nosotros, los creyentes, tenemos ya esa visión espiritual para analizar estas señales. O sea, es un tipo, me está hablando de una señal espiritual y por eso es que combina Juan ese milagro con el discurso Jesús el pan de vida. Sigue leyendo. trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, ya no son los 613 mandamientos del Antiguo Testamento que tenía la Torá, que eran difíciles de observar, difíciles de guardar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? Una sola cosa, que creáis en el unigénito Hijo de Dios al cual ha enviado. Esto es lo único. Y ahí Juan enfatiza una y otra vez la prioridad de la fe. La fe es que salva y la incredulidad es la que condena. Continúa, Indy, por favor. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, Amén. Gracias, Ingrid. Y se complicó ahí la discusión con los judíos en esa conversación cuando él decía, el pan que yo le daré es mi carne. Porque ellos dijeron, ¿acaso quiere que nos comamos tu carne? O sea que se complicó extremadamente por su incredulidad y por la ignorancia de cada uno de ellos. Lógicamente que es un simbolismo de lo que es diríamos, de lo que presentó Cristo, los elementos de la Santa Comunión. Amén, del pan y del vino. Y este simbolismo que nosotros tomamos cuando hacemos esa consagración del pan y el vino, está también expresado en esta palabra. Necesidad de un nuevo alimento espiritual. Y es Cristo nuestro alimento espiritual. No es Moisés, no son los profetas. Amén. No es la ley. Cristo es el pan que descendió del cielo. Es así que dice, no os dio Moisés el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y todos murieron, pero el que come de este pan no morirá para siempre, porque él es el verdadero pan que descendió del cielo y por lo tanto aquí Cristo se está presentando como el verdadero alimento espiritual. Juan lo está presentando como el verdadero alimento espiritual. Trabajad no por la comida que perece, trabajen por aquella que a vida eterna permanece. Y así como trabajamos nosotros por sustentarnos, diríamos materialmente, también tenemos que trabajar por sustentarnos espiritualmente. Tenemos que tener sed de Dios, como dijo el salmista, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré, presentaré delante de ti. Y eso mismo tenemos nosotros que buscar, esa comunión íntima con Cristo, que es nuestro verdadero alimento espiritual. Y de esto es que me habla el capítulo 6. Jesús se dirige a la multitud. Amén. No os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre. ¿Por qué? Porque ellos todos perecieron, todos murieron, pero el que come de este pan, que es mi cuerpo, no perecerá jamás. ¿Qué significado quiso Jesús decir con el pan que descendió al cielo? El maná es tipo de sustento espiritual. Del pan espiritual con que Dios sustentó a su pueblo en el desierto mediante Moisés. Por lo cual Jesús declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El maná representa la ley como alimento espiritual. La ley no es un verdadero alimento, por lo cual dice, no os dio Moisés el pan del cielo. Señala la necesidad de un verdadero alimento, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús le dijo, yo soy el pan del cielo, el pan de vida. Cuando vio que la multitud daba en sus corazones, vuestros padres comieron el maná y perecieron, pero el que come de Cristo no perecerá jamás. Amén. Está Juan 6, 53 al 57, que lo leímos también. Esta parece ser una referencia a la Santa Cena o a la Cena del Señor, comer mi sangre. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no me comiereis la carne, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre. Óigase qué fuerte fue este discurso, ¿eh? Versículo 53. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Oye, eso fue tan duro como la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y ahora aquí establece otra demanda, pero está hablando espiritualmente hablando, no literalmente hablando.
debemos comer su carne y beber su sangre para tener vida en nosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, creer en Cristo. Amén. Confesarle, como dice el apóstol Pablo, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confesaré con tu boca que le levantó de los muertos, será salvo. Eso es nosotros, amén, comer su carne, beber su sangre, es identificarnos con Cristo estrechamente, es una intimidad, es una unión íntima con Él, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, espiritualmente hablando. Amén. Y esto le pareció locura a los judíos que estaban escuchando, pero no sabían que esto era una metáfora, y esta metáfora hablaba de la comunión íntima del creyente con Jesús. Esa comunión íntima del creyente con Jesús, otra vez Juan comienza a tocarla, y esta vez la habla en la parábola ¿en cuál parábola? En la parábola de la vid verdadera. ¿Dónde la encontramos? Amén. La parábola de la vid verdadera en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto se lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es comer su carne, beber su sangre, permanecer en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podéis tampoco llevar fruto. Y esto es lo que estaba significando. Amén. La comunión íntima con Cristo, la cual no podemos descuidar. Yo sé, queremos, amén, tener dones, queremos tener profecía, queremos ministerio, pero lo más preciado que debe tener un creyente es no descuidar su comunión íntima con Cristo. Por esto es que este es un evangelio muy espiritual, muy profundo, y nos llama a reflexionar seriamente en lo que debemos cuidar. Cuida tu relación íntima con Cristo, porque ahí está la vida eterna. No estamos predicando religión, estamos predicando el camino de salvación. Un camino, amén, secreto, que está escondido para muchas personas, pero no para aquel que ha creído en él. Capítulo 6 de este capítulo 6, ¿de qué me está hablando? ¿Cuáles son los grandes temas teológicos? Primero, Jesucristo mostró su deidad multiplicando los panes y los peces, esa multiplicación de la materia, cosa que ningún hombre jamás podría hacer. Se reveló de esta forma como el gran Jehová Jireh, Jehová proveerá, de Génesis 22:14, a multiplicar los panes y los peces, alimentar con esto a 5,000 personas. Se reveló como el pan de vida, el cual descendió del cielo para dar vida al mundo, y quien coma de él no morirá eternamente. Y también se revela como la verdad, pues él tiene la única palabra de verdad. Y ahí lo dice, palabra de vida eterna. O sea, verso 60. Al oír, cuando Jesús dijo que coma mi carne, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? O sea, me está hablando de cosas terribles. Amén. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ya no eran los fariseos. Cuando dijo esas palabras, aún sus discípulos no la entendían. No entendían el tipo de metáfora que estaba hablando. Amén. Murmuraban de esto. Y Jesús le dijo, hablando con ellos, ¿acaso los ofendí con estas palabras? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por mi Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con estas palabras termina el capítulo 6, que es un gran tema teológico. Muchos se escandalizaron cuando Jesús habló en términos espirituales. Si os he hablado palabras espirituales, palabras humanas, no lo entendéis. ¿Qué sería si hablo cosas espirituales mismas? Y aquí está hablando las cosas espirituales mismas y no lo entendieron también. Él es la verdadera vida porque daba vida a los hombres. Amén. Así llegamos al capítulo 7, amén, que habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús y también de cómo Jesús descendió a la fiesta de los tabernáculos y qué dijo Jesús en la fiesta de tabernáculos y cómo se asocia, amén, todo esto y su discurso en la fiesta de tabernáculos que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Y de su interior correrán, brotarán como ríos de agua viva. Pero este capítulo 7, capítulo 8, vamos a verlo ya en la próxima clase. Amén. Porque el tiempo nos ha alcanzado. La veremos en la próxima clase y cómo se combina de esta forma los discursos de Jesús, se combinan con estos grandes milagros que aparecen en Juan, dándonos grandes revelaciones espirituales en cada uno de estos capítulos para que nosotros observemos, meditemos y reflexionemos en estas palabras profundas del evangelio más espiritual y más profunda que hay, que se haya escrito y que muchas veces lamentablemente lo tomamos, diríamos, muy metódicamente por encimita y no profundizamos más en él. Dios me le bendiga, Dios le guarde, amén. Seguiremos con estas enseñanzas el lunes, Dios mediante. Esperamos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén. Y nos proteja siempre. Amén. Bendiciones a todos.